Transparentziak pasetako. Bueno, egunon danoi. Kaixo, egunon danoi. Mesedez etorri hurbildu honutza leku asko da hemen eta ondo egoten da, ¿vale? Por favor, acercaros un poquito para aquí. Hay mucha gente y tenemos que entrar todos. No, esto no es como los conciertos, yo no salto al público, o sea que podéis venir aquí, ¿eh? No. Bueno. Vale. Vale. Hay sitio por aquí, ¿eh? Acercaros un poquito más, los que estéis al fondo. Vale, pues no sé si me van a poner las transparencias, no sé si se oye. Sí, vale. Bueno, pues ongi etorri danoi, ongi etorri ikerlanera. Nire izena Jon Etxeberria da eta ikerlaneko zuzendari nagusia naiz. Bienvenidos todos a Ikerlan. Me llamo Jon Etxeberria, soy el director general de Ikerlan. La verdad es que es un placer teneros hoy a todos y a todas aquí. Hemos superado todas las expectativas que teníamos cuando estábamos organizando este evento. Hace unas semanas empezamos a diseñar este evento. Bueno, sabéis que hay mucha preocupación en las empresas, en la sociedad en general, de qué pasa con el talento tecnológico, ¿no? ¿Qué pasa con vosotros y vosotras, ¿no? Hace falta desarrollarlo, cómo podemos ayudar todos para desarrollar, y se nos ocurrió hacer un evento un poco diferente, un poco especial, donde Ikerlan pudiera jugar el rol de nexo de unión de diferentes universidades. Invitaros a todos y a todas aquí a Ikerlan para compartir con vosotros un momento pues diferente, un momento para hablar de tecnología, pero también para hacer otras cosas, ¿no? Hemos organizado el evento en dos partes. En el primero, después de la bienvenida que haremos aquí y donde mi compañero Gorka Artola de la UPV también nos va a dar una charla, nos vamos a dividir en 3 sesiones tecnológicas. La primera sobre digitalización, que tendrá lugar aquí. La segunda sobre robótica, que tendrá en otra sala, y tenéis aquí vas a ayudarle esto, ¿no? Tenéis aquí a vuestro guía. Y la tercera, que va a ser de electrónica, y no sé dónde está el guía, pero tendréis una persona también que os acompañe, ¿vale? En esas sesiones pues tenemos la gran suerte de contar con profesores universitarios, con vuestros profesores, pues referentes en temáticas muy potentes en las que vamos a tratar hoy. Vamos a tener ponencias de estas personas, y luego también va a haber ponencias de personas de Ikerlan que nos cuenten su experiencia pues haciendo el doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, para que veáis un poquito otro tipo de alternativas de cara al futuro que os podrían encajar, ¿no? Después de las 3 sesiones haremos una visita por los laboratorios, divididos en grupos. Como somos muchos, nos vamos a dividir en grupos pequeños para que nos escuchemos y podamos explicaros pues directamente algunos de nuestros proyectos y veáis en la práctica pues la aplicación de todo eso que estáis estudiando. Y luego viene pues la parte más social, la parte más lúdica, ¿no? Que volveremos aquí a la zona de la carpa, y donde tendremos pues el food truck, tenemos música, bueno, ya habéis visto también algunos juegos y demás. Y también tendremos una parte que le hemos llamado de orientación. Va a haber algunos compañeros nuestros de Ikerlan que, en caso de que estéis interesados en posibilidades pues para hacer el trabajo fin de máster o para hacer el doctorado o para venir a trabajar a Ikerlan como investigadores e investigadoras, pues os podrán dar orientación y os podrán información extra, ¿vale? Y poco más. La verdad es que tenía un montón de transparencias, pero ya me doy cuenta que no es el momento, sino que es más el momento de darle la palabra a Gorka, ¿no? Una vez más, agradeceros a todos los estudiantes que habéis venido. Os agradecemos mucho, a todos los profesores que también nos acompañáis hoy, a todas las personas que están siguiendo el evento también en streaming. Y bueno, pues no es fácil reunir a 300 estudiantes, lo hemos hecho, y espero que la jornada sea de valor para todos, que sea interesante y que, bueno, que aporte nuestro granito de arena en ese desarrollo del talento tecnológico, ¿vale? Eskerrik asko danoi.
Bueno, egun on guztioi, ni Gorka Artola naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko berrikuntza eta transferentzia zuzendaria, eta lehenik eta behin eskerrak ematea Ikerlani hemen hau antolatzeagatik eta gu guztiok gonbidatzeagatik. Voy a ser muy breve. Quiero trasladaros a las personas que estáis ahora pues, pensando sobre el futuro, ¿no? Este evento va de pensar sobre el futuro, pues ¿cómo vemos desde la universidad que va a ser el futuro? No sé si me podéis poner las traspas, yo sí que las voy a necesitar. Bueno, primero hablaros un poco de la UPV-HU. La UPV-HU tenemos unas características que nos hacen un poco particulares, un poco especiales. Una es que somos la única universidad pública del territorio y otra que somos generalistas y basados en ciencia. Esto hace que, de alguna manera, la UPV es una, vamos a decir, una Euskadi en pequeño, o una Euskadi o el entorno en pequeño. Y somos, nosotros lo percibimos especialmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y del empleo y del futuro, somos un indicador adelantado. Y entonces, lo que pasa en la UPV o lo que vemos desde la UPV es lo que en poco tiempo ocurrirá en la sociedad. Y yo quería trasladaros tres ideas fundamentales de lo que estamos viendo ahora y que probablemente ocurrirá o os ocurrirá a vosotros y vosotras dentro de muy poquito. Entonces, lo primero que estamos viviendo es que en los últimos 5 años, por ejemplo, se ha multiplicado un 50% la relación de transferencia de tecnología de la universidad o de los agentes científico-tecnológicos a las empresas. Se ha multiplicado pues, por 2 la generación de patentes, se ha multiplicado por 4 la generación de spin-offs de los laboratorios de la universidad en spin-offs de base tecnológica que salen a sacar la tecnología de los laboratorios de la universidad a la calle, y se ha multiplicado por 10 la transferencia de tecnologías generadas dentro de la universidad a las empresas que están tratando de generar economía, crecimiento y bienestar para la sociedad. Es decir, estamos en un momento en el que está creciendo mucho esta economía del conocimiento y esta economía de la ciencia y de la tecnología. Y diréis, ¿y todo esto en qué me afecta a mí? Pues bueno, afecta y afecta mucho, porque ¿qué es lo que nos está pasando con el talento joven en la universidad? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la tendencia? Ahí veis, en esta traspa veis claramente que hay 2 partes. La parte izquierda, que tenéis empresas que pues os sonarán: Google, 3M, IBM, Repsol, Solvay, Wacker, Meta, BBV, Iberdrola, CAF, IQM. Igual nos sonará IQM, pero IQM es la compañía que está más adelantada para hacer el ordenador cuántico europeo, ¿vale? O sea, todos son multinacionales. En la parte derecha tenemos startups tecnológicas creadas desde los laboratorios de la universidad. Pues veis Emergent, Public, alguna os sonará, otras no, pero quería preguntaros, o quería que os preguntaseis, ¿qué tienen en común la parte izquierda y la parte derecha de esta traspa? Pues tienen en común personas como vosotros. Lo que estamos viendo es que todas estas grandes compañías tecnológicas, poco sospechosas de tener poca capacidad de captar talento, están viniendo a la UPV-HU a captar talento joven investigador. Es decir, jóvenes que han iniciado una carrera o que tienen ya cierta experiencia investigadora en tecnologías avanzadas y están viniendo por ellos. Y la parte derecha de la traspa son empresas tecnológicas creadas por este talento. Es decir, esta tendencia que estamos viendo es lo que probablemente, es hacia donde probablemente va a evolucionar el mercado laboral o el mercado profesional, porque crear una empresa también es una posibilidad profesional, por supuesto, que se va a acelerar en los próximos años, como se está acelerando toda la transferencia desde los agentes científico-tecnológicos a la sociedad. Y diréis, bueno, ¿estas son mis 2 únicas opciones? No, también está la del centro. Es decir, hacer una carrera en la UPV, en un agente científico-tecnológico, es una posibilidad perfectamente válida, como indican todas estas caras que os enseño ahí. No os sonará mucho nadie, pero todas estas personas son personas ya, algunas más senior que otras, pero todas son senior, con carreras científicas consolidadas,
todos y todas son personas que podrían estar en cualquier ecosistema avanzado tecnológico del mundo, pero que han decidido volver, porque todos han estado fuera, han decidido volver o venir. No todos ellos son y ellas son personas que han nacido aquí y han vuelto, la mayoría son gente que ha venido de fuera. Y hablando con ellos y con ellas, el denominador común es que en este entorno en el que estamos hay un ecosistema de universidades, centros tecnológicos, empresas, sociedad que, comparado con otros lugares en los que han trabajado, les aporta mucho más en la suma que es los elementos que debe tener cada persona en su vida que cualquier otro sitio del mundo. Es decir, yo lo que, ya para concluir, iniciar una carrera profesional en el ámbito de la ciencia y la tecnología es un ámbito que en el futuro se prevé o prevemos que os va a generar muchísimas oportunidades y que está abierto a todo lo que podáis y queráis aportar, tanto fuera como sobre todo dentro, que es lo que nos gustaría tanto a las empresas como a los centros tecnológicos como a la universidad. Mila esker danori eta disfrutatu eguna. Vale. Vale, bueno, pues ¿se me escucha? Vale. Pues entonces vamos a arrancar con las sesiones. Como decíamos, 3 sesiones paralelas. Cada uno ya sabéis con la chapita qué sesión estáis. Vamos hacia las sesiones, os acompañarán y a las 12:30 nos volvemos a ver aquí para la segunda parte, la parte social. ¿Vale? Es que ricasco y disfrutad del arte. Sí, el que tenía que tener el micro puesto no lo tiene. Hola. A ver. Micrófono a...
¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Bat bi, hiru. Mira cómo voy hoy. Hola, egunon guztioi. Bueno, ¿podéis ir cogiendo sillas y os vais sentando? Y vamos a ir poco a poco arrancando. Tu micrófono es ese, ¿vale? ¿Lo cojo ya? Espera, a mí me han dicho que me quite la mascarilla. Ese es el por si acaso. ¿Habla? Hola. Bueno, pues daros de nuevo la bienvenida al evento Think Future Talent. Muchas gracias por haber venido, porque muchos de vosotros habéis tenido que madrugar hoy, venir un ratito en autobús y no sabéis muy bien lo que os ibais a encontrar aquí. Espero que lo que os habéis encontrado pues os haya gustado, os haya parecido interesante. Tenemos una sesión súper interesante para hablar de digitalización y de ciberseguridad en la industria. Contamos con presentación de Aisea Lojo, que es una responsable de equipo de Ikerlan, ¿vale? Yo soy Salva Trujillo, también de Ikerlan. Tenemos aquí varias personas que vais a presentar luego, que os iré presentando poco a poco. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito la agenda que vamos a seguir. Una pequeña introducción, que es lo que estamos haciendo ahora, para hablar un poco de la jornada. Aisea nos hablará de retos y oportunidades en digitalización y ciberseguridad industrial, con una breve presentación de 10 minutos para poner en contexto lo que hacemos en las áreas relacionadas con ese tema. Aproximadamente en Ikerlan estamos 110 personas trabajando en las áreas en estos ámbitos, ¿vale? Divididos en 2 departamentos y 4 equipos. Luego iremos un poco a mirar los retos del futuro, donde contamos con la presencia de 4 profesores de la universidad. Tenemos a Yasone Astorga, a José Pascual, tenemos a Luis Muñoz y a Pablo García Bringas, de Deusto Cantabre y la UPV. Y bueno, subirán conmigo al escenario. Tenemos aquí unas sillas para estar cómodamente sentados y luego pues tenemos unos micrófonos para hablar, ¿vale? Posteriormente presentaremos 3 tesis doctorales que estamos haciendo en este ámbito con personas de Ikerlan que están a punto de acabar la tesis o que la han acabado ya, que son Unai, Anne y Mijail, que nos inspirarán con su trabajo, de unas presentaciones muy personales y muy diferentes, para que veáis cada uno su punto de vista. Y bueno, y acabaremos con un panel de diálogo donde tenemos la suerte de contar con Eduardo Jacob de la Universidad del País Vasco, con Tomás Comer de DigiPen y con José Miguel Alonso de la UPV, también del País Vasco. Y bueno, pues hablaremos un poquito de presente, de futuro, de cómo se presentan los retos en este ámbito y qué oportunidades hay de desarrollo profesional y de talento, ¿no? La verdad que tenemos la suerte de que es un ámbito donde en los últimos años pues cada vez se ha convertido más importante. La pandemia, incluso, aunque ha tenido un impacto muy negativo en muchos ámbitos económicos, en este ámbito pues incluso ha acrecentado la necesidad de digitalización. Y bueno, pues tenéis un futuro muy prometedor, ¿eh? Posteriormente vamos a visitar los laboratorios. En la parte de vistas a laboratorios, como somos muchas personas, somos casi 100 personas, haremos 12 grupos, ¿vale? Tenemos 12 liebres, ¿vale? Entonces, les pediré a las liebres que se acerquen 6 a un lado y 6 a otro y de forma dinámica hacemos grupos, ¿vale? Grupos entre 5, 7, 8 personas. Es dinámico un poco por si queréis ir agrupados por clases o, bueno, como veis vosotros, ¿vale? Y entonces, luego de aquí iremos a 3 ubicaciones de nuestros laboratorios y en cada una de las 3 ubicaciones veremos 4 zonas expositivas. Iremos rotando, ¿vale? Entonces, bueno, los tiempos son bastante ajustados, a ver cómo cumplimos, ¿vale?
Intentaremos ser ágiles. Y por último, vendremos aquí a las 12:30 y tenemos la parte un poco más lúdica. Pues ya habéis visto un poco los futbolines, los arcades, la comida, habrá algo de música quizá y quizá igual hasta una sorpresa. Vale, una cosita. Vamos a emplear Kahoot luego, os daré instrucciones durante las charlas de los profesores. Vamos a usar Kahoot. Si queréis iros instalando la aplicación o conectaros lo que sea, pondremos aquí un número. Están aquí ayudándonos para poner el número del Kahoot, ya nos dirán el número. Os conectáis a ese número y vais a poder participar en 4 preguntas, ¿vale? Son preguntas que es un examen. Hay 4 respuestas, una está bien y 3 están mal, ¿vale? El que acierte, el que tenga una mejor valoración, los 3 que tengan mejor valoración tendrán premio. ¿Qué premio? No lo sé. Pero bueno, poner por favor un nombre que sea descriptivo, ¿vale? No pongáis test 1, test 2, poner vuestro nombre, apellido o mote o lo que queréis, pero que seáis reconocibles, ¿vale? Y dicho esto, pues nada, es un placer, Aisea, darte la palabra. Ánimo. Vale, ¿se me escucha bien? Vale, bueno, pues dicho ya, me han presentado un poco, soy la responsable de Data Analytics e Inteligencia Artificial de Ikerlan y os voy a hablar durante esta sesión de digitalización y ciberseguridad, ¿vale? Bueno, como ya ha ido comentando Salva, el uso de las tecnologías digitales en estos últimos años ha crecido muchísimo. Es más, con la pandemia incluso el uso se ha vuelto masivo, ¿vale? No solamente a nivel social, sino también a nivel industrial, ¿vale? Es cada vez más común el peso que tiene para la industria el ofrecer ese plus de digitalización. No solo vender las máquinas, que obviamente siguen vendiendo, sino que también vender esos servicios añadidos que puedan llegar a tener gracias a tecnologías de digitalización. Por supuesto, cuando ya digamos, incorporamos tecnología digital al mundo industrial, tenemos que tener en cuenta el tema de ciberseguridad. Es decir, que no puedan robarme mi know-how de la empresa, ¿vale? Para hacer toda esta incorporación de tecnologías, ¿qué tenemos en la digitalización? Temas de IoT, inteligencia artificial, plataformas cloud, blockchain, que voy a ir durante esta charla dando unas pinceladas un poco de cada una de ellas, ¿vale? Y bueno, que espero que esta jornada os dé también para que vosotros veáis dónde os veis más, en qué tecnologías o qué tecnologías os gustan más y en ese caso pues podéis venir a mí y comentarme un poco pues, cuál de ellas os pueden interesar más y si tenéis algún tipo de duda con alguna de ellas, ¿vale? Vale, empezamos un poco por la evolución industrial. Vale, primero de todo, se empezaron por tener productos, digamos, mecánicos, ¿no? Vendían productos mecánicos. Y a posteriori fueron metiendo poco a poco la electrónica, es decir, pensar en un coche, lo que era anteriormente y lo que es hoy en día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se ha visto que es muy interesante el hecho de sensorizar esa máquina, ese coche, ese tren o lo que fuera, para que sepamos y no vayamos a ciegas y sepamos todo el ciclo de vida que tiene de uso esa máquina, ¿no? Entonces, se fueron sensorizando esas máquinas para tener ciertas mediciones y se dieron cuenta que una vez que tengamos esas mediciones, ¿dónde vamos a almacenar esos datos, ¿no? Y vino el producto digital, ¿qué es? Pues incorporaron plataformas cloud, en este caso, para almacenar todas esas mediciones que iban tomando con los sensores en un espacio a priori limitado, ¿no? Vale, y decían, bueno, yo ahora tengo todo mi know-how en las plataformas digitales, en las plataformas cloud. Claro, si tengo ciertos ataques o tengo alguna vulnerabilidad en ese proceso, puede que, como yo he confiado 100% en esa digitalización, me afecte a mi mercado a posteriori. Por lo tanto, llegaron los productos ciberseguros. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, ya son capaces de recoger esos datos y tener esos datos almacenados y ahora quieren sacar ese valor de los datos. No se quieren quedar únicamente en tener esos datos almacenados en una plataforma, sino que quieren sacarle valor de los datos almacenados. Y estamos en la era, digamos, de la inteligencia artificial. Vale. Bueno, en Ikerlan, digamos que el término digitalización, ¿no?, pasa por muchas fases y lo trabajamos en muchas fases, no solo en Ikerlan, sino en la industria en general, ¿no? Bueno, pues hay diferentes fases. La primera de ellas, la sensórica.
la importante para tener esos datos, ¿no? Esos sensores pueden generarse o desarrollarse ad hoc a un caso concreto de un cliente o puede integrarse sensórica que ya haya en el mercado, ¿no? Vale, pues se sensoriza esa máquina o ese tren o lo que tengamos. Una vez que ya tenemos esos sensores instalados, tenemos que dotarles de conectividad, bien por 5G, Wi-Fi o lo que fuera. Tenemos que dotarle de esa conectividad. ¿A dónde? Bueno, pues si estamos monitorizando un sistema crítico, utilizaremos una plataforma Edge, que está más en el lado del dispositivo, digamos, y que tiene una latencia mucho más baja y digamos, un peligro menor de vulnerabilidades. Y si no, y si por recursos, porque al final tiene unos recursos limitados, si por recursos no es suficiente, iríamos ya a las plataformas cloud, donde ahí almacenaríamos los datos, tendríamos recursos ilimitados y tendríamos un motor de analítica capaz de entrenar modelos complejos de inteligencia artificial, que estaría en la última de las fases, ¿vale? Todo esto, al final, para atar o, digamos, para cerrar el lazo, pues estaría la parte de visualización de todos los modelos predictivos que estemos desarrollando ahí, ¿vale? Todo, como siempre, bajo el paraguas de ciberseguridad. Vale, ¿qué diferencia tiene el tren del ayer al tren de hoy en día, ¿no? Bueno, pues el tren del ayer se le rompía un componente, se quedaba obstaculizando la vía y ya el servicio de tren no podía seguir funcionando, ¿vale? En el tren de hoy en día, ¿qué tenemos? Bueno, pues como hemos ido hablando, toda la sensorización que se le ha ido poniendo en este caso el tren, en las puertas, en las ruedas, en las baterías, en el equipo de tracción para que el tren empiece a andar, en el de freno, etcétera, etcétera, hace que tengamos un volumen de datos tan ingente. Imaginaros que en este tren por día podemos tener hasta petabytes de datos diarios. Es decir, procesar estos petabytes diarios requiere de unas tecnologías Big Data que sin ellas no podríamos, aunque tengamos datos, no podríamos hacer nada en absoluto. Estaríamos otra vez en el tren del ayer, ¿vale? Entonces, para poneros un ejemplo concreto de este cliente, en este caso CAF, imaginaros, ¿no? Pues hemos trabajado en predicción de anomalías para baterías. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer que un tren no se me quede obstaculizando en la vía. Si yo soy capaz, con 15 días de antelación, por ejemplo, de predecir que una batería va a fallar, pues la cambio antes de que salga y no me obstaculiza el servicio, ¿vale? Que es, por ejemplo, uno de los proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, tecnologías digitales clave, las he ido un poco mencionando. En temas de conectividad, pues el tema 5G ahora mismo está muy en auge. En temas de plataformas Edge Computing, bueno, pues está todo el desarrollo de la plataforma Edge como tal y también la posibilidad de tener una inferencia de inteligencia artificial dentro del Edge con una latencia muy baja para que la toma de decisión sea pues, lo más ágil posible. En el tema de cloud, pues todo el procesamiento de datos, desde el procesamiento, limpieza, selección de variables, etcétera, etcétera, que nos vaya a hacer que, bueno, pues que tengamos una capacidad que antes no teníamos, ¿no? En temas de ciberseguridad, lo que os he dicho, toda la cadena del valor del dato, toda la comunicación que vayamos a tener de ese dato, hay que mantenerla de manera segura y tenemos tecnologías habilitadoras tipo blockchain para, pues, si tengo que securizar una plataforma de pago o lo que fuere, ¿no? Bueno, aquí veis un poco un mapa de las empresas con las que estamos trabajando en este tema de digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad, y ya veis, tenemos sectores desde energía, como Iberdrola, tenemos sectores de transporte, como puede ser CAF, sectores más de fabricación, como puede ser un Fagor Arrasate, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, esto como ya lo ha explicado Salva, voy a pasar un poco más rápido por el tiempo, ¿vale? Y voy a ir a la última traspa. ¿Qué personas esperamos en Ikerlan? Vale, dentro de los equipos de ciberseguridad y lo que son IKT, que está compuesto por IoT y plataformas digitales y Data Analytics, tenemos perfiles de electrónicos, industriales, telecomunicaciones, informática, matemática y física, ¿vale? Y
lo que estamos buscando es gente con ganas de aplicar la tecnología, no quedarse a nivel metodológico, sino tener ganas de aplicar esa tecnología a casos de uso concretos con empresa, ¿vale? En sectores, pues energía, transporte, elevación o lo que fuera. Y que tengáis inquietud pues, en las temáticas que he ido mencionando, ¿no? 5G, IoT, Edge, temas de productivización de la IA, Quantum Machine Learning, que ahora mismo está bastante en auge, tema de encriptación, etcétera, etcétera. Entonces os animo que durante esta jornada vayáis un poco viendo pinceladas de los proyectos que vamos haciendo y de esa manera pues, podáis tener un poco más claro hacia dónde queréis orientar vuestro futuro. ¿Vale? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa, cualquier duda que podáis tener me vais a encontrar por aquí, me buscáis y os comentamos. ¿Vale? Muchas gracias. Qué ricasco, Aisea. Bueno, pues ahora vamos a subir al escenario los profesores. Echarme una mano, por favor, con las sillas. Torrillasone. La primera. Van a proyectar ahora en pantalla el tema de Kahoot. Por favor, poner el número. No sé si lo... Está ahí el número. Ir entrando a Kahoot, aparecerá ahí el número y luego podremos votar. Ya suena el micrófono. Y para tal. Entonces, bueno, tenéis aquí el pin de Kahoot. 6939918. Vamos a sacar una foto por si acaso, que a alguno seguro que se le olvida. ...693-9918. Pablo, siéntate. Sentaros, sí, sentaros todos aquí. Luis. O si quieres hacerlo de pie, estaremos sentados los demás. Lo que tú quieras. Vale. Vamos a esperar un par de minutitos. Vale. La prestación de pie. Sí, está encendido. Bueno, pues es una suerte para mí tener aquí a Jasone Astorga de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco de Bilbao. Tenemos a José A. Pascual de la Facultad de Informática de San Sebastián de la UPV. Tenemos a Luis Muñoz de la Universidad de Cantabria y a Pablo García Bringas de la Universidad de Deusto. Gracias por venir. Sé que os he metido un poquito de presión. En vez de dar la clase magistral de 1 hora, la hemos reducido a 5 minutos. Entonces os pido, por favor, que tratemos de observar el tiempo. Y bueno, pues espero que ya tengáis todos el Kahoot. ¿Podemos cambiar ya la presentación? ¿Hay que esperar un poquito? Ya sabéis que el que no se apunta no tiene premio luego. Comer vais a poder comer todos, no va a haber problema. Y bueno, pues vamos a ir arrancando. ¿Ya sí? Venga, ya está. Jasone, adelante. Bueno, kaixo, egun on guztioi. Eskerrik asko Salva, aurkezpenagatik. Bueno, yo, como ha dicho Salva, mi nombre es Jasone Astorga y yo soy profesora titular en la Universidad del País Vasco y concretamente en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Y os voy a hablar muy brevemente, espero no pasarme de los 5 minutos, sobre redes 5G y un poco las implicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, cuando hablamos de redes 5G, seguro que lo primero que nos viene a la mente es mayores anchos de banda, mayores velocidades de descarga, etcétera. Pero las redes 5G pretenden ser mucho más que eso. De hecho, una de las principales motivaciones de diseñar una nueva arquitectura de red es diseñar una arquitectura mucho más flexible, que de alguna forma desligue un poco las funcionalidades del hardware, que sea más dinámica, que permita proporcionar servicios con objetivos, con requerimientos muy diferentes sobre una misma arquitectura de red. Y, de hecho, hoy en día hay definidos 3 tipos de servicios diferentes sobre las redes 5G. El primero de ellos es el servicio EMBB, Enhanced Mobile Broadband, que es el que conocemos todos, es el que están empezando ya a comercializar las operadoras y es un servicio que no es un servicio nuevo, es continuista con lo que teníamos antes. Mayores velocidades de descargas, pero un servicio parecido a lo que teníamos con 4G. De hecho, las operadoras en muchos casos están reutilizando, siguen utilizando en gran parte su red 4G para proporcionarlo.
Pero 5G pretende también dar servicios novedosos, diferentes, con objetivos diferentes. Ya el objetivo no es mayores velocidades de descarga o mayores anchos de banda. Tenemos servicios como el servicio MMTC, Massive Machine Type Communications, cuyo, en este caso, el objetivo de este servicio es dar conectividades a densidades de dispositivos muy grandes. Está específicamente orientado a entornos IoT en los que se despliegan una gran cantidad de sensores en una localización muy pequeña. Por ejemplo, pues en un entorno industrial donde se quiera monitorizar un montón de parámetros. Y también tenemos otro servicio, URLC, Ultra Reliable Low Latency Communications, que en este caso, como el nombre indica, el objetivo es proporcionar comunicaciones de muy baja latencia y muy fiables, es decir, con probabilidades de error muy pequeñas. Está orientado sobre todo a aplicaciones de conducción autónoma, aplicaciones de cirugía robótica remota, etcétera. Estos servicios es más fácil que aún no los hayáis oído, porque no se están comercializando. De hecho, cuando trabajamos en investigación también es incluso difícil encontrar equipamiento, hardware que implemente estos servicios. Están aún en desarrollo. Entonces, es muy bonito esto de tener una red dinámica, flexible, que podamos dar diferentes servicios con diferentes objetivos sobre una misma infraestructura, pero eso no es gratis. Y hemos pasado de una arquitectura de red 4G relativamente sencilla, como la que tenemos en la transparencia, a una arquitectura 5G mucho más compleja, con muchos más módulos. Y para poder implementar esa arquitectura, al final necesitamos nuevas tecnologías que nos permitan dar esa flexibilidad, ese dinamismo. Tenemos tecnologías que nos permiten programar la red, como son las SDNs en la parte de abajo, Software Defined Networking, y tecnologías que nos permiten desplegar servicios de forma flexible mediante máquinas virtuales y mediante contenedores, como las NFV, Network Function Virtualization. Estas tecnologías, a su vez, vienen de la mano de un montón de componentes nuevos en las redes 5G. Tenemos orquestadores, controladores, slicing, MEC, un montón de componentes nuevos que además tienen que comunicarse entre sí. Esto sin duda va a dar lugar a que puedan darse nuevas vulnerabilidades, que hay que estudiarlas de forma muy exhaustiva. De hecho, ENISA, en el último reporte que ha sacado en febrero de este año, ha identificado 60 nuevos retos de ciberseguridad asociados a las tecnologías NFV y SDN y las ha clasificado en 7 categorías, como tenéis en la transparencia. Pero bueno, no todo es negativo con estas nuevas tecnologías y nosotros también las aprovechamos para mejorar la ciberseguridad, para implementar mecanismos de ciberseguridad más robustos y más eficientes. Y concretamente los estamos utilizando en entornos IoT y en entornos de IoT industrial, en los que tenemos muchos dispositivos que a lo mejor no pueden implementar mecanismos de ciberseguridad robustos, bien sea porque no tienen capacidades hardware o porque en industria muchas veces nos pasa que tenemos equipos que no se actualizan durante muchos años, ¿vale? Entonces, la idea nuestra es estas funcionalidades que son muy costosas, a lo mejor que los propios dispositivos no las pueden ejecutar, vamos a sacarlas a la red y programamos la red para que cuando los paquetes pasan por los elementos de red ya vayan verificando ciertas cosas, vayan implementando ciertos mecanismos de ciberseguridad, etcétera. Y no me extiendo más, que Salva me mira mal, así que Estamos ahí, con estamos esto ahí he terminado. Si tenéis alguna pregunta, pues luego nos vemos y me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Eskerrik asko. Oso ondo. Muy bien. Pues nada, mientras paso la palabra a José, en Kahoot se habrá activado la pregunta que os ha puesto Yasone, y podéis ir participando. En paralelo, vamos a seguir con la presentación, ¿vale? Sí, seguimos. Seguimos y luego vemos los resultados, ¿no? ¿Listo? Bueno, eskerrik asko, Salva. Hola, yo soy José, soy profe de la Facultad de Informática de Donosti, ¿vale? Y os voy a presentar un trabajo que estamos realizando entre esas 4 José, personas. acércate, por favor. Vale, parca tú. Entre esas 4 personas que veis por ahí, que están por ahí, así que luego si tenéis alguna pregunta o duda, pues me podéis decir. Entonces, curiosamente, os voy a contar algo parecido a lo que hemos visto ahora mismo, pero desde otro punto de vista. Entonces, he decidido presentaros primero un problema clásico, ¿vale?, que se ha trabajado mucho y que seguramente conocéis y habéis estudiado en clase o por vuestra cuenta. Y vamos a plantear un cambio, ¿vale?, hacia
cómo ese mismo escenario lo atacamos o lo planteamos cuando lo llevamos al escenario de tecnologías de Edge Computing. Entonces, el escenario que os planteo, lo que llamo escenario clásico, al final es una red de computadores, ¿vale? Puede ser una red de una empresa, de una universidad, que sale a una red pública, ¿vale? Puede ser Internet o puede ser otro tipo de red pública. Y entonces ahí en medio, como podéis ver, tenemos, bueno, lo que se llama un IDS, ¿no? Al final es algo que intenta detectar intrusiones, ¿vale? Si os fijáis, intenta detectar intrusiones tanto entrantes como salientes, ¿vale? Porque a veces la amenaza puede venir de dentro hacia afuera y eso también es importante analizar. Entonces, en ese IDS puede estar implementado en un firewall, ¿vale? Puede ser cualquier cosa, puede tener una arquitectura más compleja que supuesto hay. Hasta ahora, tradicionalmente se ataca el problema usando signatures, ¿no? Como especies de huellas digitales, ¿no? O firmas que identifican un determinado ataque, ¿vale? Entonces, al final lo que se hacía era, bueno, se analiza el tráfico y se compara, ¿vale? Sobre lo que está pasando, sobre algo que tenemos ya ahí guardado y sabemos que es una amenaza. Últimamente, como todos sabéis, para hacer esto se utilizan técnicas de machine learning que intentan predecir amenazas conocidas y otras amenazas nuevas, ¿vale? Que siguen patrones conocidos, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la pega de este escenario? La pega o algo necesario, pues que necesitamos algo muy potente, ¿vale? Un supercomputador o muchas GPUs para entrenar esos modelos que son capaces de predecir esas amenazas que llegan a la red. Bueno, esto más o menos es un escenario clásico que todos conocemos. Entonces ahora os voy a presentar un proyecto en el que estamos trabajando y en el que es un escenario parecido, pero en el Edge. Entonces vamos a ver cómo cambian todos estos ingredientes que hemos puesto aquí, ¿vale? Y qué retos tenemos por delante a la hora de trasladar este escenario a un escenario Edge. Al final, en un escenario Edge, lo que vamos a tener es un dispositivo con esas características. En este caso vamos a tener conectividad limitada, ¿vale? No podemos hacer muchas transmisiones de red por mucho tiempo ni muy largas. Vamos a tener un cómputo limitado. En este caso vamos a utilizar procesadores limitados en cuanto a capacidad de cómputo. En concreto utilizamos Cortex-M, ¿vale? de ARM. Y vamos a tener también una energía limitada, ¿vale? El consumo es algo fundamental para nosotros en este tipo de sistemas. ¿Cuáles son los requisitos que va a tener nuestro sistema? Bueno, pues vamos a tener que aprender esos modelos que antes aprendíamos externamente, los vamos a tener que aprender in situ, ¿vale? Como os fijáis, tenemos capacidad de cómputo limitada, o sea que ya ahí tenemos un problema. ¿Cómo aprendemos estos modelos de predicción si tenemos cómputo limitado? Vamos a tener que garantizar que las comunicaciones sean cifradas, ¿vale? La privacidad de los datos que se intercambian es muy importante. Y vamos a tener también que garantizar un bajo consumo, ¿vale? Estos dispositivos pueden estar en localizaciones remotas, ¿vale? Y puede ser, y es posible que no tengamos acceso a ellos en muchos meses, ¿vale? Ese tipo de escenario. Pero seguimos teniendo que aprender ese modelo, ¿vale? Porque los dispositivos siguen estando conectados a Internet y pueden recibir esas amenazas, esos ataques. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos esto? Bueno, nosotros lo estamos planteando desde el punto de vista de un aprendizaje distribuido, colaborativo, ¿vale? Entre todos los dispositivos, de tal manera que intercambiamos muy pocos datos, pero hacemos ese aprendizaje del modelo de manera colaborativa. ¿Cómo? Sobre una red, lo que llamamos una topología virtual, establecemos en la que todas las comunicaciones van a ir cifradas, por lo que también es necesario utilizar técnicas de criptografía ligera, ¿vale? Entonces, si os fijáis, al final, un escenario clásico lo trasladamos a uno un poco diferente y se abren un montón de nuevos retos que tenemos que abordar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que estamos trabajando, que nos paso de tiempo. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, pues luego Muy bien, José. decir, ¿vale? Es que ricasco. 5 minutos. Gracias. Vamos a esperar unos segundos. Van a poner ahora el resultado de la votación de la primera pregunta, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta era SDN y tal. Entonces, tenemos ya un primer ranking con 3 personas, oro, plata y bronce.
y vamos a activar la siguiente pregunta. Creo que vais a poner otra vez el número por si acaso, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, vamos a hacer como antes. Tenéis aquí las preguntas, lo vais haciendo online, luego vemos los resultados otra vez. Entonces, poner otra vez la presentación para que Luis la vaya haciendo, ¿vale? Y damos la palabra a Luis, pasas y adelante. Yo te cuento el tiempo. Muy bien. Gracias, Voy Luis. allá, ¿no? Voy allá. Adelante. Bueno, Habla cerca de cerca. sí, sí. Eso es. Buenos días a todos. Salvador, quiero transmitirte las gracias, ¿no? En nombre de la Universidad de Cantabria, el que podamos estar aquí, profesores y alumnos Un con placer nosotros. teneros aquí. Y para no perder ni 30 segundos más, vamos al tema, ¿no? Bueno, este es el título de 5G IoT, un nuevo horizonte. Parece que cuando uno va viendo la literatura siempre hay nuevos horizontes, ¿no? Pero espero que realmente sí que sea un nuevo horizonte para muchos de vosotros, ¿no? Y en ese sentido está preparada con mucha ilusión para intentar despertar vuestro interés. Bien, ¿cómo empieza todo esto, no? Es decir, estáis realmente saturados, ¿no? De ver cantidad de charlas y publicaciones donde os hablan de montón, de plétora, ¿no? De interfaces inalámbricos, buscando maximizar la capacidad de transmisión, minimizando el retardo y haciendo las mil maravillas, ¿no? Eso es lo que en estos momentos todo el mundo habla, ¿no? Como la tormenta de IoT, de cantidades de dispositivos masivos en los cuales las latencias que tenemos que garantizar cada vez tienen que estar por debajo, en estos momentos ya por debajo del milisegundo, ¿verdad? Incluso ahí en 5G alguno dijo, pues venga, esto vamos a fijarlo en 1 milisegundo, en 4G estábamos en 10 milisegundos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una de las optimizaciones, una de las tendencias en las cuales se trabaja para reducir los tiempos de tránsito, evidentemente, es aumentar las tasas sostenidas de transmisión en la interfaz inalámbrico. Complementando a esa optimización hay otra tendencia, que ya nos ha empezado a hablar de ella en su presentación, ¿no? Es decir, bueno, en lugar de solo optimizar en un lado, que es en la interfaz inalámbrico, vamos a intentar optimizar también en lo que es el core network, ¿no? La parte de red fija ligada a la red móvil. Típicamente, esa red fija ligada a la red móvil, históricamente, aquellos que somos un poco más mayores, no mucho más, un poco más, teníamos una red 2G en la cual los equipos, digamos, con cierta inteligencia estaban ciertamente lejos de las estaciones base, ¿no? Aquellas estaciones base con esas antenas que veis por ahí. En la medida que ha ido progresando la tecnología, en la medida que conceptos como el aprendizaje automático, etcétera, etcétera, se han ido haciendo más tangibles y la capacidad de cómputo a la vez se ha ido haciendo más barata, con menor consumo energético, etcétera, esa inteligencia se ha ido aproximando hacia los extremos de la red, ¿no? Lo que llaman por ahí el edge, la parte edge de la red, la parte extrema de la red. Eso ha dado lugar a conceptos como MEC, que también se ha mencionado anteriormente, en los cuales, en definitiva, lo que se hace es poner dispositivos con elevada capacidad de cómputo que ejecutan un conjunto de algoritmos con objeto de optimizar cosas, ¿no? Bien, y esta es la tendencia, ¿no? Y esta es la tendencia que hay durante estos últimos 15 años, ¿no? Pero ciertamente ya hay poca originalidad, ¿no? Entonces la idea, intentando ser un poco más originales y retomando un poco lo que hace ya muchos años, ¿no? Se trabajó. Efectivamente. Retomando lo que se trabajó ya hace muchos años, hay algo que es lo que se llama la mecánica cuántica, ¿no? ¿Y por qué esto la mecánica cuántica, las telecomunicaciones y todas estas historias? Y lo vamos a ver en un minuto, incluso menos. Incluso menos. Fijaros, en la mecánica cuántica hay un concepto fundamental que es muy familiar para los que somos telecos también, que es el concepto del entrelazado. El entrelazado, de alguna forma, es un principio que no viola, por supuesto, la teoría de la relatividad, bajo la cual, de alguna forma, somos capaces de tener la información de un sistema, véase de un electrón, de un fotón, etcétera, reproducida de forma inmediata en otro sistema. No es que la reproduzcamos de forma inmediata, sino que los entrelazamos en una fase inicial del estado, ¿no? Entonces, esa idea de entrelazar está muy próxima, si os dais cuenta, a la idea de la correlación de la información en lo que es típicamente los telecos, ¿no?
Bien, fijaros entonces en la situación. Cuando tenemos una red inalámbrica, tenemos cantidad de dispositivos que quieren acceder. Típicamente, el acceso a esos dispositivos implica que hay colisiones en el aire, que provocan retardos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí tenéis una ineficiencia que en muchos casos es comparable a los tiempos de cómputo, a los tiempos de viaje que tenemos para alcanzar el terminal, para alcanzar la información hasta ese nodo de cómputo. Entonces, la aproximación que sugerimos es, escucha, ¿por qué no pensamos en un protocolo típico de acceso como es el Aloha o el Aloha ranurado, donde los terminales son anárquicos, absolutamente anárquicos, a ver cómo entrelazamos el estado de esos terminales con objeto de que aquellas probabilidades de transmisión que típicamente se suponen equiprobables realmente son informadas a los terminales. Y eso da lugar, y eso da lugar a lo que llamamos el entrelazado, la matriz de entrelazado, ahí lo tenéis para dos terminales, y lo que es más interesante, ¿no? Esas estrategias, fijaros, esta estrategia que tenéis aquí que responde en teoría de juegos, que es como podemos absolutamente modelar el comportamiento de un terminal, en las cuales esas estrategias clásicas acaban aquí. Luis, vamos terminando. Ya acabo. Realmente las extendemos y obtenemos mejoras en las prestaciones del servicio. ¿De acuerdo? Bien, esa es un poco la... Excelente la presentación, Luis. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias. Me sabe mal cortaros, porque tenéis unas charlas súper interesantes, pero si no, para el buen uso del tiempo, si no, no puedo. Entonces, bueno, aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis el resultado de la pregunta anterior, ¿vale? Poner el ranking, por favor, y activamos enseguida me gusta que Iker sea el segundo porque mi hijo se llama Iker. Bien, chaval listo. Activamos la pregunta, la podéis hacer en online, cambiar por favor a la presentación y Pablo, adelante. Tenemos el reto otra vez de los 5 minutos, que aquí tenemos traspas, Si no les tengo avisados con un guiño, pasan a la última. Me disparan. Está aquí además Will Smith y me resuelve el problema. No. Bueno, muchas gracias. Es que ricasco la organización, representando a la Universidad de Deusto, que siempre es un placer trabajar un poco en clave de país. Bueno, yo vengo a representar un grupo de seguridad desde el cual hemos hackeado prácticamente todo. En los últimos 22 años nos hemos cargado prácticamente cualquier sistema, quiero decir, contratados, ¿vale? Y bueno, de alguna manera os queríamos, de alguna forma, pues hacer un cierto resumen de cómo está el mundo. Los malos siempre van por delante, ¿vale? Y siempre van a ir por delante, y aquí el único reto está en cuánto por detrás vamos los buenos, ¿no? Hoy en día se hackea de todo, lamentablemente la actualidad nos dice que se hackean gobiernos, bancos, países enteros en su conjunto, la seguridad social, el SEPE, lo que pagan nuestras nóminas, pensiones, todo esto está sufriendo estreses importantes. Esto no son cosas gubernamentales que pasan en el Pentágono, esto le pasa a los ciudadanos de Bilbao. De forma sencilla, le pasa a las grandes multinacionales. Dice, bueno, estos tienen muchos recursos para invertir en seguridad y le sigue pasando. Con lo cual, estamos ante un reto de primera magnitud. A veces se usa para el bien, pues tienes grupos de hacking, pues que de vez en cuando usan todo esto para hacer el bien. Y repercute a todos, en las universidades incluidas. En Deusto gastamos un montón de inversión en securizar nuestros sistemas. Se ha hackeado recientemente, estamos hablando de marzo de 2022, parques eólicos enteros, 14 fábricas de Toyota, la página de Instagram del Estado Mayor de la Defensa del Estado de España, el Banco Central Europeo. Se hackea cualquier cosa. Un adolescente con un par de herramientas pues ha hackeado coches de Tesla en varios países. Esto hace poco. Un grupo hacker tumbó un oleoducto en Estados Unidos por el que se transmite el 30% de todo el oil en Estados Unidos. Estuvo muchos días detenido. Hacker intenta envenenar una ciudad entera con sosa cáustica que está puesta en el sistema de tratamiento de aguas, pero claro, en dosis adecuadas. Cuando esto lo subviertes de alguna manera, pues es un riesgo de primera magnitud. Se puede hackear cualquier cosa. Los micrófonos que nos atienden en casa, las bombillas. Esta bombilla se puede ahora mismo esnifar con un láser, de manera que la vibración que está produciendo mi voz es posible de reproducir a través del análisis de la vibración de la bombilla.
Entonces, bueno, quiero decir, hay estudios para hackear barcos de contenedores. WannaCry fue algo especialmente relevante en el que vimos cómo separaban plantas enteras de la Torre Iberdrola en Bilbao. No sé si habéis tenido ocasión de estar. Ahí tenemos empresas del IBEX 35 y compañeros de Ustenses por todas partes trabajando en ellas que nos decían, nos han mandado a parar la planta entera, todos los ordenadores, a apagarlo todo. El 12 de mayo del 2017, con un gusano que hackeaba y secuestraba y pedía rescate en bitcoins de cualquier cosa, incluyendo hospitales, bancos. Esto es una máquina de un fabricante de productos electrónicos de hospitales. Y, por supuesto, al otro extremo de este sistema hackeado que pide bitcoins como rescate, hay un paciente conectado. Se puede hackear marcapasos. Bueno, tenemos un caso fantástico que os invito a que veáis cómo se hizo, que fue como un antes y un después, en clave de coche eléctrico, coche conectado, que fue el hackeo del Jeep Cherokee Hack, incluyendo cosas como apagar el motor en la autopista en marcha. Y este es un caso propio que tenemos bueno, a raíz de ciertas colaboraciones de la universidad, en concreto con una empresa de ciberseguridad industrial, en la que vimos cómo se había hackeado una presa hidroeléctrica entera en el río Ebro. Era posible acceder a través de la wifi desde el parking a los autómatas programables que abrían y cerraban las compuertas. Entonces, bueno, todo esto es el cómo está el mundo de la seguridad. Un vicepresidente corporativo de Microsoft que tuvimos hace poco en la uni nos explicaba cómo le habían hackeado un bot conversacional inteligente, muy inteligente de Microsoft, con una inversión bestial, bueno, y que buscaba de alguna forma ayudar a los usuarios en las redes sociales. Y lo que pasa es que esos usuarios a veces son un poco cachondos y empezaron a hablarle en términos con los cuales el bicho acabó convirtiéndose en racista, xenófobo, machista, lo cogió todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la IA, que es donde está la carrera profesional y la inversión bestial en los próximos 15 años por lo menos, si lo tenemos súper identificado, la IA es una de esas tecnologías que, como no tiene límites, necesita que los humanos le pongamos de saque líneas rojas. Por aquí no pases, por aquí no pases. Cuidado con los sesgos, ¿vale? Entonces eso es un poco donde estamos. Esto es Kiev, que lamentablemente está muy de actualidad, pero no es ahora, es en el año 2015. Se puede pagar una ciudad entera con un botón. Bueno, por ponerle un poco de número cuantitativo a todo esto, tenemos bueno, también la posibilidad de contar con un talento de Ustense en materia en una multinacional de software como es Malwarebytes, que nos dice que en el mes de febrero... Ya estamos pasando el tiempo, ¿vale? En el mes de febrero, termino, en el mes de febrero hemos tenido esto. Análisis de 500.000 de softwares cada día, incluyendo pues alrededor de unos 200.000, 300.000 softwares malignos que aparecen todos los días, ¿vale? Con un pico en el 25 de diciembre de 2021, feliz Navidad, en el que tuvimos, bueno, pues eso, 250.000 más 700.000, 900.000 softwares maliciosos en un único día. Todo esto, bueno, pues desde Deusto lo que buscamos es, lo que sugerimos, oye, mantener la calma, confiar en la inteligencia artificial, machine learning. Y aquí pues tenía una cierta colección de estudios de Ustenses, más o menos, que hemos podido tener en distintos ámbitos de clasificación automática de software, por ejemplo, de detección de ciberbullying en un colegio de Bilbao. Vamos a ir terminando. Aplicaciones en múltiples dominios, ¿vale? Con lo cual, bueno, sin más, detección de pedofilia, etcétera, etcétera, ¿vale? Me quedo con esto y termino simplemente en el hecho de que, bueno, de alguna forma el mundo ahora mismo tiene retos en clave de inteligencia artificial aplicada a cualquier cosa tan relevantes, y el talento que tenemos, hablando hoy precisamente de la sesión de talento, es tan escaso que no quisiera terminar sin daros la enhorabuena, porque estáis eligiendo estudiar más y estáis eligiendo dedicaros, especializaros a una tarea, a una labor que tiene especial predilección. Con lo cual, de los indicadores con los que me quedo es básicamente con nuestro equipo de, bueno, pues de investigadores que acaban teniendo repercusión verdaderamente relevante en puestos muy relevantes en el mundo de la TIC, ¿no? El mundo de la información y las comunicaciones. Muy Entonces, bien. a todo esto, pues sois siempre muy bienvenidos, muy invitados, ¿vale? Muy bien, Gracias. Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Pablo, a Yasone, a José y a Luis pues sus excelentes charlas. Vamos a pasar, bueno, este es el ranking de la vez anterior.
Vamos a poner ahora la última pregunta y me vienen muy bien las palabras finales que ha dicho Pablo, porque vamos a enlazar ahora con las presentaciones de 3 estudiantes de doctorado que han hecho su tesis doctoral en Ikerlan. Bueno, pues estamos en diferentes grados de finalización, alguno la ha depositado, otro la ha presentado y otro está a punto de depositarla, ¿vale? Metiendo presión. Son personas que han hecho la tesis doctoral en 3 años con los nuevos programas. Unai está en el equipo de ciberseguridad en sistemas embebidos. Anne Blázquez está en el equipo de Data Analytics e Inteligencia Artificial. Y Mijail está en el equipo de IoT y plataformas digitales, ¿vale? Entonces, bueno, son charlas también de 5 minutos. Os apretaré con el tiempo, como a los demás, para ir un poco en tiempo. Vamos con un pelín de retraso, pero bueno, no demasiado, viendo cómo hemos empezado, pero sí que quiero ir en tiempo, para que luego todo vaya fluido. Y bueno, pues no sé si podemos ver ya los resultados o empezamos con las presentaciones. Luego lo vemos, si no al final. Luego lo vemos. Espero. Bueno, pues aquí tenemos los resultados y la pregunta correcta. Esta tenía un poco de trampa, ¿eh? Aquí tenemos el tercero. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, luego os acercáis por aquí y hablaremos de cuál es el premio, ¿eh? Con Will Smith tendré un poco de cuidado. Y nada, Unai, dale. Poner la presentación, por favor. Bueno, Kaixo, soy Unai Rioja, soy un investigador del equipo de ciberseguridad embebida de Ikerlan. Empecé aquí hace como 4 años con mi trabajo fin de máster y actualmente estoy haciendo proyectos de transferencia a empresas mientras finalizo la tesis, estoy a punto de depositarla. Y bueno, voy a daros unas pinceladas de ella, Robustness Assessment of Embedded Systems Against Profiling Attacks. Es una tesis que he realizado aquí en Ikerlan, obviamente, con la Universidad de Radboud University en Países Bajos. Voy a responder a 4 preguntas simples para intentar resumiros la tesis en estos 5 minutos y después os contaré mi experiencia. Bueno, ¿cuál es el problema principal que queremos arreglar con esta tesis? Bueno, esta tesis se centra en los ataques de canal lateral. No voy a entrar mucho en explicaros qué son, porque luego en la visita a los laboratorios podréis ver en qué consisten y qué herramientas tenemos para ello, pero la idea básica es que estos ataques consisten en obtener información sensible de un dispositivo de una forma pasiva. Es decir, solo observamos ciertos canales laterales que, aunque a priori pareciese que no fugan información, en la práctica pueden hacerlo. Estamos hablando, por ejemplo, de sacar una clave criptográfica de un sistema embebido simplemente observando su consumo de potencia o su radiación electromagnética. Puede sonar a ciencia ficción, pero realmente, si el dispositivo no está protegido frente a ese tipo de ataques, se convierte en algo relativamente sencillo de implementar. Y de hecho ese es el principal problema. Muchos sistemas embebidos no están protegidos contra este tipo de ataques y de hecho integrar y validar contramedidas frente a esto no es nada sencillo. Bueno, ¿por qué es esto importante? Bueno, los ataques de canal lateral son importantes porque un atacante puede saltarse todas las protecciones que el fabricante ha puesto en el diseño y romper por completo la seguridad del dispositivo. Pero ¿por qué es tan complejo integrar contramedidas? Hay varios motivos, pero uno de ellos es los esquemas de evaluación actuales. Los esquemas de evaluación como Common Criteria requieren que un evaluador haga una batería de ataques sobre el dispositivo con diferentes técnicas y después tenga en cuenta si los ataques han tenido éxito o no y el número de recursos necesario para ello. Pues es un enfoque muy exhaustivo, basado en ataques, pero es muy costoso en tiempo, en recursos y además es muy dependiente de la persona que está realizando el test. ¿Qué he hecho yo específicamente o qué hemos hecho nosotros? No proponemos un esquema nuevo de evaluación, sino que tratamos de optimizar los existentes y mitigar los problemas que tienen. Eso podría resumir todo en 2 grandes bloques. Uno es el de reducir la incertidumbre, que hemos bautizado así a una metodología que sirve para ayudar en el ajuste de los parámetros. No es trivial, se trata de un proceso con una gran cantidad de parámetros que no son fáciles de ajustar sin prueba-error y sin las experiencias previas del evaluador. Entonces proponemos una metodología para hacer el ajuste de una forma más metódica, optimizada, identificar el efecto de cada parámetro en los resultados. Y el segundo gran bloque sería el de reducir la dependencia humana, que aquí la idea es aplicar inteligencia artificial a ciertas partes críticas de los ataques y el tratar de eliminar la ingeniería humana, la dependencia humana del proceso. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ya hemos visto que el éxito o el fracaso de los ataques depende de mucha ingeniería humana, en parte, y hemos visto que los esquemas de evaluación se basan en ataques. Esto hace que unos ataques mal implementados o pobremente implementados puedan dar un sentido falso de seguridad, ¿vale?
Y obviamente tratar de reducir la ingeniería humana pues puede hacer que las evaluaciones sean más objetivas y también sean más eficientes, más baratas y hacerle la vida más fácil a los evaluadores y a los desarrolladores de producto. Y bueno, para terminar, solo he colocado aquí un roadmap de mi tesis, no voy a explicar en detalle, solo mencionar que estoy a punto de realizar el depósito, estoy con los últimos ajustes de la memoria y quería aprovechar para resumiros mi experiencia, y es que como cualquiera que haya hecho la tesis os podrá decir, tiene momentos muy buenos, tiene momentos malos, tiene sus altibajos, pero en conclusión yo creo que es una experiencia muy positiva y que te da unas herramientas para toda la vida. O sea, no solo te aporta conocimientos técnicos y académicos, sino que aprendes mucho sobre ti mismo, aprendes a enfrentarte a problemas y te da una autonomía que no se obtiene de ninguna otra manera. Y bueno, también ahora que la pandemia mitiga, también podéis ir de estancia, conferencias, networking, trabajar con otro tipo de profesionales. Y nada, por mi parte esto es todo. Y cedo la palabra a mis compañeros y si tenéis alguna duda voy a estar por aquí. Así que... nada. Genial, Unai, muchas gracias. Muy inspiradora tu presentación, muy inspiradora. Y ahora, bueno, tenemos la suerte de contar con Ane, que nos va a dar la visión de su tesis. Adelante, Ane. Kaixo, egunon, hasi baino lehenago ongi etorri da noiri, espero dut probetxuzkoa izatea eta disfrutaitea, ¿vale? Ni Ane naiz, como ya antes ha dicho Salvas, pertenezco al grupo de Data Analytics y Artificial Intelligence y actualmente me encuentro terminando la tesis sobre la detección de anomalías en series temporales. Primero os voy a contar un poco cuál ha sido mi trayectoria académica hasta llegar donde estoy ahora y luego os contaré así en rasgos muy generales en qué consiste mi tesis y cuál ha sido mi experiencia. Entonces, yo empecé estudiando el grado de matemáticas en la UPV en el año 2013 y cuando tuve que realizar el proyecto de fin de grado, que fue sobre un análisis estadístico de las lesiones de jugadores de fútbol, empecé a interesarme bastante más por el tema de analítica de datos, modelos estadísticos, modelos predictivos, etc. Entonces, en el año 2017 decidí realizar el máster en modelización e investigación, matemática, estadística y computación, y fue aquí cuando me incorporé en Ikerlan para realizar el trabajo de fin de máster. Este trabajo consistía en predecir el consumo energético de un ascensor y la verdad que estuve bastante a gusto, la dinámica de trabajo me gustó bastante y me picó un poco más la curiosidad el mundo de la investigación. Entonces decidí realizar el doctorado en Ingeniería Informática, que empecé en el año 2018, sobre lo que ya os he dicho, la detección de anomalías en series temporales. Y hoy en día me encuentro ya en la fase final, estoy terminando. Entonces la motivación un poco de la tesis viene de las anomalías, que al final una anomalía es aquello que se sale de la normalidad o que no cumple con lo esperado. Pero nosotros nos centramos especialmente en un tipo de datos que son las series temporales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene muchísimas aplicaciones en la vida real y esto es una de las partes que más me gusta, que la teoría que haya detrás lo puedes luego aplicar en problemas reales, como por ejemplo en la detección de intrusos, que ya han hablado un poco antes de esto, detección de arritmias en la salud, detección de fallos en la industria, hay muchísimas aplicaciones. Y entonces mi tesis ha tenido como 3 objetivos principales. El primero ha sido realizar un estudio del arte general de las técnicas que hay en la literatura para ver un poco cuáles han sido sus limitaciones. El segundo objetivo ha sido proponer una técnica de detección de fugas para intentar detectar las fugas de manera rápida porque al final todo eso supone un coste para las empresas. Y finalmente nos hemos centrado en las series temporales que tienen valores perdidos, que también es una problemática que hay hoy en día. Entonces, hemos ido publicando varios artículos sobre estos objetivos y he realizado también una estancia de 3 meses en Tromsø, al norte de Noruega. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena, me ha tocado un equipo muy bueno, me han ayudado mucho, siempre dispuestos a ayudar, me han enseñado también mucho y ha sido un aprendizaje constante y me ha servido también para ver un poco cómo trabajan en el extranjero. Entonces, resumiendo en 6 palabras, que como os digo es muy difícil resumir la experiencia brevemente, pero podría decir que ha sido un camino muy incierto y muy frustrante. Se necesita mucha disciplina y mucho esfuerzo, tienes que ser bastante constante, pero es un aprendizaje constante tanto en lo personal como en lo profesional
Y también es muy gratificante porque aunque no lo parezca, los resultados llegan. Y si estás bien acompañado, como ha sido en mi caso, pues mejor todavía. Entonces, bueno, luego podéis venir en cualquier momento a preguntarme más sobre la experiencia, sobre el grado, máster, doctorado, lo que queráis. Estaré por aquí, así que... Genial, Ane, muy bien. Es que ricasco. Bueno, y estas presentaciones pues las hemos elegido también para motivaros, ¿no? Y para daros ideas y para que algún día pues podáis dar el paso, si es que tenéis ganas. Y ahora pasamos a Mijail Esberev. Gracias, Mijail, y adelante. Vale, gracias, Salva. Yo soy Mijail, todavía un doctorando del equipo de IoT, Ingeniería y Plataformas Digitales. Y mi tesis trata de minimizar las latencias de las comunicaciones en la capa de transporte. Y antes de empezar una tesis, todos nos hacemos una pregunta: ¿y por qué hacerla? Si somos unos ingenieros, podemos ir a trabajar directamente. Pues una tesis ofrece una serie de ventajas. Se aprenden muchas cosas nuevas, se aprenden tecnologías nuevas que a lo mejor todavía no han llegado al mercado. Y se aprende a investigar de una forma ordenada. Y al final os dan un título que viene a ser un certificado de ser unos buenos investigadores. Y con ese certificado, empresas como Ikerlan nos pagan un extra por ser doctores. Y si os vais fuera de España, hay más empresas como Ikerlan. También una empresa ayuda a reencaminar una trayectoria laboral que lo necesite, que fue un poco mi caso. Entonces, por esos motivos, cuando me ofrecieron hacer una tesis en Ikerlan junto con la Universidad de Cantabria, pues dije que sí quiero. Y mi tesis... Fue un proceso larguito, ¿eh? Ya te digo. Hasta decir la tesis. Digo, por si alguno se ve también que está en duda, que no se decida el primer día. Ya, no, si estuve trabajando 2 años y pico antes. Entonces, mi tesis se centra en el nuevo protocolo de transporte, QUIC. Es parecido a TCP, pero con una serie de mejoras. Entre esas mejoras está la reducción de las latencias, pero nosotros creemos que podemos reducir esas latencias todavía más. ¿Con qué? Con muchas cosas. Pero, ojo, no con todas, porque la tesis tiene que terminar en 3 años y pico. Estamos en ese pico. Pero no pasa nada. Las cosas que se queden fuera del alcance, que hay que definir bien un alcance de la tesis, se podrán hacer después, porque después seguramente querréis seguir haciendo publicaciones científicas. Entonces, lo que queda dentro de mi alcance de mi tesis es Forward Error Correction, o FEC, y Multipath. ¿Y eso qué es? Ahora explico. QUIC, cuando pierde un paquete de datos, igual que TCP, tiene que señalizar esa pérdida y luego retransmitir la información perdida. Eso lleva tiempo. Pues FEC pretende quitar ese tiempo. Lo que hacemos es, con FEC, combinar los paquetes de datos que se envían a la red para formar unos paquetes nuevos, codificados. Y esos paquetes también se envían a la red. Y así el receptor, que pierde cierta información, es capaz de recuperarla a partir de los paquetes codificados. Ya tenemos una publicación de QUIC con FEC, la llamamos Robust QUIC, y ahora mismo estamos extendiéndola con Multipath. ¿Y eso qué es? Multipath consiste en transmitir datos por varias interfaces de red simultáneamente. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es un móvil que tiene Wi-Fi y 4G, que enseguida va a ser 5G. ¿Y por qué no, y si la tarifa nos lo permite, por qué no usar 5G junto con Wi-Fi? En un principio podríamos evitar las retransmisiones duplicando el flujo de la información en cada interfaz, o podemos hacer una cosa mejor, que es separar ese flujo de información entre las interfaces que tengamos y terminar muchísimo antes. Queremos hacer precisamente eso, pero añadiendo FEC. Esta es la última gran tarea de mi tesis y ya estoy terminando la tesis, claro. Si queréis saber más, no sé vosotros, yo estaré en los food trucks. ¿Y cómo fue mi experiencia? Pues en general muy positiva. No os voy a mentir, hay que trabajar duro. Eso sí, con el apoyo que tuve, tampoco se me hizo tan duro. El ambiente en Ikerlan en general es muy bueno, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y de lo cual pues, derivan cenas, barbacoas, fiestas, etc. Le hemos pagado un bonus por decir esto, ¿eh? Sí, en carne. Sí. El doctorado también permite ver el mundo, literalmente. En cuanto tengáis algún resultado, tenéis que ir a presentarlo, a mostrarlo en diferentes congresos, conferencias, y cada uno de estos eventos se celebra en un país diferente. O también podéis hacer como Anne o yo, que es ir a visitar a unos colaboradores extranjeros. Los dos fuimos a Noruega, solo que yo fui a Oslo.
Resumiendo, el doctorado es una experiencia muy recomendable. Si os estáis planteando hacer uno, yo os diría que lo hagáis. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias, Mijael. Subir, por favor. No. Deja 4 sillas. Sepáralas igual, separar un poco, por favor. Va a estar un poco igual. Hacemos como un... Para vernos todos, igual lo ponemos en... Si puedes poner para aquí un poquito. Vale. Sí, Eduardo, si no te importa ponerte tú aquí, luego Tomás y luego José Miguel, así las preguntas voy en orden. Vale, el micrófono aquí. Vale, bueno, pues es para mí un placer teneros... Uy, espera, voy a pasar. Es para mí un placer teneros aquí hoy. Gracias por aceptar, que nunca es fácil aparecer en un panel y las preguntitas, que algunas, bueno, son fáciles, pero bueno. Aquí, sobre todo, queríamos hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Oportunidades en digitalización y ciberseguridad emergentes. La ciberseguridad se ha reforzado con la pandemia, la digitalización también. Y bueno, tenemos un ecosistema muy vibrante, tanto de empresas industriales como de empresas del sector de digitalización y ciberseguridad, y queríamos tener una pequeña discusión, ¿vale? Tenemos aquí a Eduardo Jacob, de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Eduardo es catedrático de Ingeniería de Telemática en el Departamento de Ingeniería y Comunicaciones. Es presidente de la Sociedad Científica de Ingeniería Telemática y director científico de una spin-off promovida desde la propia universidad, que ofrece soluciones de seguridad en la industria 4.0. También lidera un grupo de investigación que trabaja en las próximas generaciones de comunicaciones inalámbricas y su aplicación en nuevos entornos, como industria 4.0 y transporte. Y trabaja en diversos aspectos de la ciberseguridad, como las necesidades de gestión de seguridad en sensores industriales o las redes 5G. También es el que organiza el máster de ciberseguridad, ¿no? O que lidera, no sé cómo llamarlo. Sí. Pues muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer siempre tenerte aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Tomás Comer, de DigiPen Bilbao. Es profesor principal y coordinador de la Facultad de Ciencias de DigiPen Bilbao. Tomás lleva en DigiPen desde su llegada a Bilbao en 2011, impartiendo clases de informática relacionada con tecnologías de videojuegos y simulaciones en tiempo real. Es socio cofundador y productor ejecutivo en Aheart, desarrolladora de videojuegos de PC y consolas basadas en Madrid. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. Y también tenemos a José Miguel Alonso, de la Facultad de Informática de San Sebastián. El profesor José Miguel Alonso es catedrático de universidad en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Facultad de Informática, como decía antes, en San Sebastián. Sus áreas de interés se centran en la computación paralela y distribuida, así como en las redes de computadores. En los últimos años ha participado en diversas iniciativas docentes e investigadoras en el ámbito de la ciberseguridad y su aplicación la misma en las técnicas de inteligencia artificial. En este contexto está dirigiendo en la actualidad tanto tesis doctorales como trabajos de fin de grado. Pues muchas gracias, José, por estar aquí. Bueno, vamos a tener 2 bloques de preguntas. Unas preguntas van a ser de presente, otras de futuro, así que disfrutar. Duraremos unos 25 minutos aproximadamente y después empezaremos la visita a los laboratorios, ¿vale? Voy a poner el reloj, que si no se me olvida. Entonces, bueno, la primera de presente, ¿por qué las tecnologías de digitalización y ciberseguridad son claves hoy en día? Pues bueno, el sector emplea en Euskadi a un número creciente de profesionales. Eso significa que vais a tener oportunidades de trabajo, que ya lo estáis viendo. Tiene un impacto creciente en toda la industria, en toda la cadena de valor, manufacturera, bienes de equipo, lo que es fabricación. Y llegar aquí pues ha supuesto un camino de éxito en el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y bueno, vosotros tenéis una labor muy importante de formar a esas personas que luego han ido a las empresas, ¿no? Y bueno, hay trabajo de muchos años y actualmente el sector pues de alguna forma vive un momento dulce, ¿no? La importancia otorgada por los gobiernos y organizaciones a la digitalización y a la ciberseguridad ha sido creciente en los últimos años y eso pues se deriva en muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que tenía un poco para Eduardo: la industria está demandando soluciones de ciberseguridad. ¿Qué competencias creéis que son claves para la empleabilidad en el sector del futuro? Los equipos electrónicos y las telecomunicaciones son cada vez más utilizadas. La ciberseguridad ha pasado de no ser un requisito a ser un elemento clave con un peso creciente en los registros no funcionales. ¿Qué ha cambiado para que esto sea así? ¿Nos puedes explicar, por favor?
Sí, bueno, si habláramos desde el punto de vista académico, está claro pues, que por un lado lo que es el procesamiento de la información, hemos visto un montón de ejemplos, el análisis, la extracción de esos datos es una cosa que es importante. Pero una cosa que es crítica y básica es el hecho de que hay sistemas que se comunican. Y todo el problema de la ciberseguridad al final radica en que estamos conectados desde fuera a este equipo. Por lo que os hagáis una idea, haciendo una analogía en la vida real, hemos pasado de estar protegiendo nuestra casa, fijándonos en la puerta de seguridad, estamos empezando a estudiar el problema diciendo es que tenemos que empezar a ver el camino que lleva a mi casa. ¿Cómo es? ¿Permite pasar un tanque? Si permite pasar un tanque, tengo un problema. ¿Permite que un individuo se presente con un lanzacohetes? Pues si eso pasa, eso representa un problema. Es decir, aparece una competencia también vinculada al conocimiento de los mecanismos de comunicación. En las competencias no formales, pues yo os diría que es una oportunidad para la gente que tiene creatividad, para la gente que se le ocurren cosas. Esto es algo tremendamente creativo. Lo que están haciendo ellos, lo que estamos haciendo nosotros hace 5 años, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora y no va a ser nada igual a lo que se va a hacer. Es decir, no es un trabajo para alguien que tenga, pues bueno, ganas de ser un tendero o hace falta cierta iniciativa. Yo creo que es tal vez la mayor competencia. Y esto además va pasando a las empresas, va pasando a todo el entorno. Es decir, lo tenemos en los coches, lo tenemos en los bancos, lo tenemos también en todos los electrodomésticos conectados, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que la bondad de este ámbito no es que vas por una calle, tuerces y cada vez te encuentras una sorpresa, ¿no? Cada día hay una sorpresa. Sí, bueno, tiene su parte esa bonita. Tienes la cosa de que nunca acabas, pero también tienes la cosa que hay temas que te gustan más o menos y bueno, pues tienes otra oportunidad de hacer. Yo creo que por ahí van las competencias vinculadas al hecho de, bueno, equipos que se comunican. Genial, Eduardo, pues un placer contar con tu visión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Tomás, estáis viendo diferencias respecto a los enfoques en los distintos ecosistemas internacionales donde operáis, ya que DigiPen pues tenéis sede aquí, en Singapur, en Seattle, en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. El mundo se está polarizando en diferentes áreas tecnológicas. ¿Qué impacto puede tener en la formación? ¿Cuál es el papel hoy en día de la digitalización y la ciberseguridad en vuestros programas formativos? ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Sí. Primero, gracias por recibirme. Me siento un poco ahí aislado porque soy de videojuegos y... Bueno, hay videojuegos. Hay videojuegos, es verdad, al fondo. Pero es verdad que bueno, nosotros, DigiPen tiene la sede principal en Redmond, Washington, que es en Estados Unidos. También tiene un campus bastante grande en Singapur y aquí en Bilbao. También tenemos otras colaboraciones en otros países de Asia y de Medio Oriente. Y intentamos lo máximo posible adaptarnos un poco al tejido industrial que hay en cada país, ¿no? en donde estamos. Sigue siendo nuestro enfoque principal el videojuego, pero es verdad que últimamente estamos viendo muchísima demanda en otras áreas de la tecnología, ¿no? Como puede ser todo eso que hemos visto hoy, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, computer vision, big data, data analysis, bueno, muchísimas cosas y bueno, todo lo que es tema de comunicaciones. En el caso de la formación es un gran debate que tenemos, ¿no? Un poco en el comité de contenidos de DigiPen, porque como hoy en día un ingeniero informático puede llegar a estar estudiando o trabajando en un área que es completamente distinta a otro ingeniero informático, pero los dos son ingenieros informáticos. Y entonces, ¿cómo se forma un ingeniero informático capaz capaz de realmente realizar o entrar en un mundo X o Y, dependientemente un poco de su formación? Es muy difícil. Nosotros, sobre todo lo que seguimos, es un debate constante, ¿no? Pero lo que seguimos apostando es unos fundamentos, bueno, son 3 pilares importantes que tenemos en DigiPen. Nuestra filosofía es unos fundamentos de la informática y la ciencia de la computación muy sólidos, ¿no? Es importante saber los fundamentos y saberlos bien, poder luego basarse en ellos para poder llegar a otras diferentes áreas de la tecnología. Luego, una educación, una formación basada en proyectos prácticos que tienen una aplicabilidad en el mundo real, ¿no? Entre comillas.
Y luego trabajar con diferentes perfiles, ¿no? Multidisciplinarios, que es importante también en el área un poco en el cual nos movemos. Sobre todo en el videojuego también, que hay mucha distinción entre programadores, artistas, diseñadores y demás, pero eso nos enriquece. Y son un poco esos skills transversales que permiten luego seguir a una persona que tiene realmente las bases, seguir con la curiosidad, con las ganas de aprender en otra área que les puede llegar más interesante. Pues muchas gracias, Tomás, por compartir tu visión. Muchas gracias. Y ahora pasamos a José. La industria ha evolucionado hacia soluciones digitales donde la ciberseguridad es clave. ¿Cómo ha impactado esto en vuestro programa formativo? ¿Qué estrategia creéis que es más adecuada? ¿Incrementar el peso de las asignaturas de digitalización y ciberseguridad en los másteres grados tradicionales o crear másteres específicos al respecto? Bueno, primero agradeceros, ¿no?, habernos invitado a estar aquí. Gracias, Alba. A ver, sobre la pregunta concreta, siendo un poco modesto, hay que reconocer que, al igual que ha pasado con los productos informáticos, los productos industriales que primero se diseñaban y luego la seguridad se ha considerado como un añadido, ¿no? Dice, bueno, ahora vamos a securizarlo. Pues en los programas formativos ha pasado lo mismo. Entrabas en los principios básicos de las redes, de los sistemas y tal, y luego te empezabas a pensar, bueno, aquí ya algo ocurre, y se empezaban a parchear los planes de estudios con, bueno, vamos a dar una asignatura de... No. Ahora, en estos momentos, creo que está todo bastante más claro que hay que introducir la seguridad de manera horizontal en todos los principios y, sobre todo, ser proactivo. Es decir, no ver la seguridad como algo que tienes que parchear a posteriori, sino incluirlo como un principio de diseño, exactamente. Entonces, esa es un poco la idea. En cuanto a introducir en los programas, crear programas nuevos, en estos momentos estamos reforzando la ingeniería para que incluya los contenidos de seguridad y estamos atentos a ver qué puede demandar el mercado sobre profesionales específicos. Pero creo que damos en esos momentos hacemos una mejor labor formando a todos los alumnos en un mínimo de seguridad que luego puedan ampliar si es necesario, que creando un máster específico. Pero bueno, repito que estamos atentos por lo que pueda suceder. Genial, genial. Pues gracias. También habéis creado un grado específico de inteligencia artificial en los últimos años, ¿verdad? Sí. Está ahora en el segundo año con bastante éxito. Además, ha tenido un efecto tractor interesante hacia la ingeniería informática. Cuando en un principio pensábamos que podía ser una competencia, ¿no?, de alumnos que fueran a una u a otra, curiosamente ha resultado tractor. Se ha cubierto las plazas que había y hay más plazas en inteligencia, en ingeniería informática. Es fundamental que crezca la base vocacional, ¿no? Sí, y luego además la inteligencia artificial está siendo tan pervasiva que la estamos aplicando a prácticamente a cualquier campo que se nos ocurra, y desde luego desde el principio la seguridad ha sido uno de ellos. Y hay varias líneas de trabajo en trabajos de fin de grado, en másters, en el que se incluyen aplicaciones de la IA a la Pues muchas gracias por compartir, José, tu visión al respecto. Vamos a seguir por él. Vale, bueno, hemos hecho una mirada al presente, ¿no?, y ahora miraremos al futuro. Y seguramente vosotros diréis, bueno, ¿y el futuro? ¿Qué es eso del futuro, no? ¿Qué es eso del futuro? Pues el futuro depende de vosotros, ¿eh? Vosotros mismos os tenéis que empoderar y podéis cambiar el futuro. Y ahora, bueno, no voy a preguntaros a vosotros, vamos a preguntar a ellos, a ver qué nos dicen. Entonces, bueno, José, se presenta un futuro retador y apasionante en las tecnologías tanto de digitalización como de ciberseguridad y van a ser claves en la industria del futuro, si no lo son ya del presente. ¿Qué rol se prevé para la ciberseguridad y la inteligencia artificial en la formación del futuro? ¿Y qué crees que necesitan al futuro las empresas? Aparte de los conocimientos técnicos, los conocimientos no técnicos, gestión emocional y otra serie de skills, digamos. Bueno, está claro que las empresas se juegan mucho por estar conectadas ellas mismas, por crear productos conectados. Las empresas se crean mucho. Cualquier incidente de seguridad puede causar un problema de reputación tremendo, una pérdida de negocio tremendo, con lo cual... Y bajada de ingresos, si el sistema no funciona. Sí.
O sea, es una pérdida de negocio en ese sentido, ¿no? Si dejas de tener luz en casa, dejan de dejan de funcionar, facturar. pero también las pérdidas de reputación pueden ser incluso peores que estar 2 días sin trabajar. Entonces, van a tener que incorporar especialistas en seguridad informática, lo quieran o no lo quieran. Aparte de las necesidades técnicas, también va a haber necesidades regulatorias. Van a tener que cumplir con normativas, con leyes europeas, leyes estatales, van a tener que cumplir con procesos estándar para poder suministrar a determinados mercados. O sea, está claro que la demanda existe y no va a ir a menos, sino todo lo contrario. Sí. Y de hecho, antes he hablado de NISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, ha identificado hasta 10 profesiones distintas relacionadas con la ciberseguridad. Desde algunas que van puramente de planificación, ¿no?, como cumplimiento normativo, o más estratégicas como jefe de seguridad, a otras más cotidianas, como el análisis forense o el pentesting, otras también de análisis de riesgos, formación, desarrollo de soluciones de ciberseguridad. Entonces, hombre, evidentemente no todas las empresas van a tener 10 técnicos especializados en cada una de estas funciones, pero sí que va a tener que haber roles de este estilo cubiertos total o parcialmente por profesionales internos de la empresa o muchas veces con subcontratación. Algunas de esas labores se prestan bastante bien a la subcontratación, con lo cual va a haber también un sistema o tiene que haber una red de empresas dispuestas a prestar servicios subcontratados a otras empresas, como por ejemplo los que hemos comentado de pentesting, ¿no?, que se puede subcontratar, o hacking ético. Entonces, eso es un reto para las empresas, definir sus necesidades, localizar a los profesionales y, por supuesto, es un reto para los que tenemos que formar, estar a la altura. Intentaremos no quedarnos muy Bueno, tenemos muy la atrás. suerte de que en el entorno hay empresas industriales muy potentes y en el propio sector digital están apareciendo empresas que tienen cierta relevancia también y cierta potencia y están confluyendo, ¿no?, digamos, ¿no?, oferta y demanda, ¿no? Sí, para hacer un poquito de publicidad, estamos ahora hemos firmado ya hace tiempo, pero lo vamos a dar un impulso ahora a un convenio con SIUR para crear un aula universidad-empresa en la facultad, desde los que queremos estar como un poco como observatorio de los retos que SIUR nos ofrece y escarbar dentro de los intereses de los alumnos para localizar a aquellos que realmente quieran, un poco al principio como algo extracurricular, pero que después puede plasmarse en un trabajo de fin de grado, unas prácticas, una tesis doctoral y también buscar talento motivado por esas líneas. Muy interesante. Pues muchas gracias, José, de nuevo por compartir tu visión sobre el futuro. Pasamos ahora a Tomás. Bueno, Tomás, en el ámbito de las tecnologías digitales, hemos comentado antes que tenéis experiencia en otros sitios, ¿no? ¿De qué ecosistemas creéis que podemos aprender? ¿Nos puedes, por ejemplo, hablar de la experiencia de Singapur? Alguna vez hemos hablado de la formación dual, la reformación, el reciclaje profesional toda la vida. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, el modelo de Singapur es muy interesante. Quizás poco reproducible aquí en Europa, España y demás, porque el gobierno de Singapur tiene la mano muy metida en todo lo que es la educación y el tejido empresarial y manda mucho en un poco las áreas que se tienen que desarrollar. Concretamente, DigiPen empezó en 2006 su actividad en Singapur. Al principio era para poder crear un tejido empresarial de videojuegos en Singapur, entonces empezamos con un proyecto con Ubisoft para formar a profesionales tanto de la industria del videojuego, pero también de todo lo que es entretenimiento, efectos visuales para cine, este tipo de cosas. Y luego poco a poco DigiPen, en realidad ahora mismo DigiPen Singapur, su actividad mayor no es el videojuego, sino la inteligencia artificial, la ciberseguridad y también todo lo que está relacionado con la simulación también. Pero sobre todo estamos viendo mucho trabajo en la inteligencia artificial últimamente. De hecho, hay un impulso, ¿no? He dicho que el gobierno está muy metido un poco en esas endeavors.
Y lo que hacen es, han hecho un programa de reconversión profesional de la mayoría de los empleados un poco del sector, y han hecho muchos cursos formativos de 6, 8, 9 meses, en los cuales, por ejemplo, pues una persona que trabajaba en un banco y necesitaba reformarse, aprender un poco tecnologías de data analysis, machine learning, y realmente reconvirtieron miles de gente, tanto con DigiPen, pero con otras universidades también. Entonces, es un ecosistema que realmente es, como ya he dicho, quizás difícil de reproducir, pero al mismo tiempo es ver hasta qué punto el gobierno en sí elige un poco las estrategias y invierte mucho dinero en ello. Hay que decir que en Singapur los alumnos, cualquier alumno de singapureano, no sé. Singapurenses. Singapurenses, pues no lo hubiera adivinado. Me lo he inventado, ¿eh? Pero bueno, están todos, tienen se les pagan, los estudios son gratis totalmente, pero también, te hablo de alumnos, no solamente la gente que se reconvierte, tienen dinero cada mes para poder vivir y esto. Entonces, es realmente un modelo muy ideal, muy utópico y muy interesante. Fenomenal. Pues muchas gracias, Tomás, por compartir tu visión sobre ese futuro prometedor que estamos viendo, ¿no? Y bueno, hemos empezado por ti, Eduardo, y acabamos también por ti. Muy bien. Se habla de 5G, de 6G, dentro de poco igual hablaremos de 7G, de computadores cuánticos, de ciberguerra. ¿Crees que estas tecnologías novedosas pueden influir en la demanda de nuestras empresas o es algo muy lejano? ¿Crees que tenemos capacidad para ser productores de soluciones y no solo consumidores? Que es igual la clave, ¿no? Sí. No solo distribuir productos de americanos o de otros, sino generar valor aquí, ¿no? Que es un poco donde está el valor, ¿no? Sí. Bueno, yo quería incluso ir un paso más para allá. Yo creo que hay algo que es importante, que es un poco, como decían los filósofos, la metapregunta. O sea, la pregunta no es que haya 5G o 6G o que haya comunicaciones cuánticas. Realmente es que estamos viendo que periódicamente van saliendo nuevas tecnologías. Para que os hagáis una idea, cosas que ha comentado antes Luis, comunicaciones cuánticas. Estamos codificando, haciendo que un fotón pase y parte del fotón se acelere y parte se retrase. Y eso se envía. Y se comunica enviando fotón a fotón. O sea, hemos pasado de enviar chorros de luz por una fibra a enviar fotones para codificar información. O sea, eso es una constante evolución. Dentro de 10 años estaremos hablando de otras cosas. Se ha presentado también antes el dibujo que hice, la adopción, luego la desilusión, luego la adopción. Eso pasa con todas las tecnologías. Es decir, las empresas nuestras acabarán adoptando, si les son útiles, la mayoría de ellas. Podemos esperar a ver que otros adopten, que otros hagan. Mijael ha comentado antes las ventajas de ser investigador. Va a haber sitio para investigadores no solo en las empresas que hacen I+D, en otros, porque va a ser la gente que realmente señale un poco el perro de presa que dice, por ahí va a salir. Esa gente va a hacer falta. O sea, yo creo que esa tarea tenemos que hacerla. ¿Podemos ser productores? Podemos ser productores. Tenemos un entorno universitario que yo creo que es muy potente. Tenemos unas instituciones también que apuestan por esto. Tenemos un sector tecnológico de una red vasca de ciencia, tecnología e innovación que está ahí. Y yo realmente estoy absolutamente convencido que el elemento humano está ahí. Os lo comentaba también Mijael, no es un trabajo fácil, investigar es una actitud. Pero bueno, cuando uno ve a Messi, pues hombre, Messi probablemente cuando nació tenía aptitudes, pero también ha entrenado mucho. Y lo mismo aquí entrenar es fundamental. Pelotari y lo mismo cualquiera, ¿no? O sea, el que es buen conductor de coches tenía aptitudes, pero también ha entrenado. Contra más trabajas, más suerte tienes. Y realmente yo creo que esa capacidad es la que nos hace que como país podamos depender, que si os fijáis es una tendencia que se está teniendo a nivel de Europa. A nivel de Europa, igual no lo seguís, pero están preocupados porque dependían de los chips chinos y dependían de la tecnología americana. Hay una tendencia muy fuerte a producir local, a poder decir, no vamos a depender de otros. Y la pandemia nos ha hecho conscientes. Y la pandemia nos ha hecho conscientes. Es que aquí se han empezado a fabricar mascarillas. Y dijo, qué cosa tan tonta. Se han empezado a fabricar y se ha buscado quién las podía fabricar y se han buscado los tejidos. Esa capacidad de reaccionar
es la intrínseca que tenéis vosotros y en particular los que os habéis acercado un poco a ver esto. O sea, yo sí creo que si la pregunta es si hay futuro, yo estoy absolutamente convencido. Genial, genial. Oye, pues un verdadero placer contar con vuestra presencia hoy aquí. Espero que disfrutéis. Sí. Eduardo, Tomás, José, muchas gracias por haber venido y por participar y por compartir vuestra visión. Gracias a vosotros por invitarnos. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahora si queréis, bueno, tenemos, os cuento un poco lo que va a pasar ahora, ¿vale? Tenemos 207 inscritos en todas las sesiones. En la digital tenemos más de 90 personas, ¿vale? Tenemos 12 elementos que vamos a mostrar en 4 sitios, ¿vale? No, en 3 sitios. En cada sitio habrá 4 demos en diferentes zonas y estaréis unos 5 minutos en cada zona, ¿vale? Podéis hacer preguntas. Si os queréis liar mucho con ese tema, podéis luego quedar con la persona que presente aquí en los food trucks, ¿vale? Entonces, bueno, para visitar los 12 elementos tenemos a 12 personas de nuestro equipo que harán de liebres. Si queréis iros acercando, bueno, no sé cómo vamos a hacerla afuera, ¿vale? Según vais saliendo os vamos agrupando, ¿vale? Perfecto. Entonces os cuento, las liebres, bueno, están ahí, son Aisea, Marco, David, Aitor, Josu, Ane, Mijail, Unai Rioja, Unai Vizcarret, Marc, Joserra, Jesús, Aitor. Cada grupo rotará cada 5 minutos, ¿vale? Entonces ahora tenéis 10 minutos hasta llegar al sitio. Así que a correr. Venga, gracias. Muy bien, oye, pues nada, es que el casco.